Regresamos, estimados amigos. Estamos empezando a conocer y reconocer gran parte de la fisonomía de la ciudad de Guanajuato en este maravilloso trabajo de Rosuela. Y el doctor nos está explicando esta parte que es muy interesante. Recuerden ustedes que hemos venido tratando siempre de entre más enterados estemos de nuestra ciudad, más y mejor la vamos a ir valorando. Vamos a continuar con el tema que me parece de suma importancia. Vamos a continuar con esta parte del centro. Arturo, por favor. Con todo gusto. Mira, esta zona es La Paz, la parroquia. Si nos seguimos por esta línea, sería la calle de Luis González, que es la continuación de Juárez, y la presidencia municipal en ese momento. Lo que llama mucho la atención es que los arcos de la presidencia están visibles. Luego entonces había un vacío enfrente del costado de la presidencia. Por consiguiente, aquí hay construcciones que ya se echaron sobre estos arcos y se pasa por debajo de ellos para seguir por la calle de los Arcos, precisamente a salir a Alonso. Por cierto, bueno, entonces este es Alonso. Este ahora está abierto para bajar a la subterránea, que aquí obviamente es el río. Si el antecedente, además de los puentes que eran públicos, que en este caso son el de San Diego y San Antonio, la primera bóveda que se hizo deliberadamente y como una actividad privada fue el Mesón de San Antonio. El Mesón de San Antonio aproximadamente está aquí, su fachada se lanza con su bóveda sobre el río para llegar a esta zona en la que actualmente están las caballerizas. Como este primer antecedente fue de un particular, es uno más de las situaciones en Guanajuato de que los espacios públicos y los privados se comparten en una suerte de condominio. Eso hace muy interesante que era tal la presión por tener espacio que ocasionó que se embovedara el encañonamiento del río, que aquí pasa un muro y aquí pasaba otro, y que dio paso a la construcción de los múltiples puentes, embovedados, que ahora cubren a la subterránea. Interesantísimo, interesantísimo. No, perfecto. Bueno, esperemos que con esto vaya quedando una idea en nuestros amigos de lo que era el Guanajuato según la percepción de Rosuela en 1750 y hasta nuestros días, que vean la evolución. Y mencionando un poco los dos programas anteriores, o sea, el paisaje, cómo va cambiando poco a poco y se va conformando nuestra ciudad. Arturo, retomamos el plano de Rosuela. ¿Cómo no? Los primeros antecedentes que se tuvieron a nivel, bueno, había gente que sabía que existía el plano de Rosuela, pero eran círculos muy de especialistas. Sabían que estaba en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, pero, insisto, era algo que se conocía a nivel muy particular, pero afortunadamente el ingeniero Enrique Cervantes hizo una breve historia urbana de Guanajuato, en el que el libro, ¿dónde quedó? Abajo. Aquí está, gracias. Hizo este libro que se llama Bosquejo del Desarrollo de la Ciudad de Guanajuato. No, es que quería hacer otra situación, que es que ustedes quizás reconocerán más en su portada original. Ajá, sí. Y este libro de Enrique Cervantes fue el que en 1942 hizo esta edición. Y por primera vez se tuvo oportunidad de conocer a nivel público el plano que anexó, en el que describe con una calca que hizo su despacho o él personalmente
ahí me estoy equivocando, es otro, es acá. Este acá. En el 42, esto es lo que difundió a nivel nacional este importante plano. Como verán, está formando parte del libro y tiene el enorme valor de ser muy claro. Y afortunadamente hubo otras situaciones que les comentaremos ya en un plano fijo, para no estar trabajando sobre este. Bien. Con este plano, que es más cómodo para manipularlo, podemos hacer un contraste en el que una de las cosas que hay primero que nada es una maravilla la calca de Cervantes. La calca, sí. Lo último que quisiera yo es criticarlo. Pero sí comete él o su dibujante una serie de errores, como por ejemplo, toda esta zona que da sensación de lejanía, como algo que está allá atrás, o esta zona también que es en la lejanía, infortunadamente es captada con unas líneas muy gruesas. Eso crea llamamos falta de realidad al hacer casi más importante las montañas que el sutil trabajo de la calca. Y crea una sensación de que se nos echa encima el dibujo, cuando Rosuela precisamente lo que quería era decir lo importante es la ciudad, lo segundo es las montañas inmediatas como Sirena o el Meco, y lo otro está allá atrás y lejos. Sí, claro. Así es. Pero lo último que queremos es criticar a don Enrique, que hizo una labor increíble, sobre todo de difusión. Pero uno de los otros grandes aciertos de de don Enrique, es que esta descripción de los lugares que están representados en el mapa tiene números, pero ya sea porque la gente se acercaba a tocar el número o por el tiempo, la mayoría desaparecieron y no se sabe, con tan solo este dato, por ejemplo, dónde está el 34, el 32, hay que andarlo buscando con lupa. Y la gran aportación de don Enrique fue, primero, averiguar, porque él sabía o porque se puso en contacto con gente que lo sabía, dónde estaban los numeritos que correspondían y ya los puso. Ya destacó. Ya destacó. En lo personal, yo lo que también hice fue imaginar el recorrido. Muy bien. Imaginar el recorrido de los números por secuencia. Y lo que marca entonces que del 1, el 2, etcétera, y se va siguiendo los números por secuencia que nos van dando claramente la idea de que se va de izquierda a derecha. Ajá. Y después se sube a la zona de cerros y minas. Con este, que fue publicado en la revista Polen del año 15 de la Dirección de Difusión Cultural de la Universidad, pues se tiene un auxiliar que creo que es útil para situar los puntos con más facilidad. Pero algo que se veía difícil de seguirle el paso, ya cuando uno sabe que es algo así, ya es menos difícil. La situación que sí debemos de considerar es, creo que esto ya lo habíamos platicado, pero lo repito, que en el plano de don Enrique Cervantes, esta zona tiene dibujada una casita, Sí. que cuando ya la vemos en el plano original, esa casita eran unas rayitas que las convirtió don Enrique en casita. Y esto nos permite, como ya mencionamos, tener la certeza de que los 3 hospitales de indios, el de Mexicanos, Otomíes y Tarascos, estaban en sus propias manzanas e independientes entre ellos. Y que desde luego eso permitía el acceso a la calzada. Así es. Bien, este invaluable plano de don Enrique Cervantes, se creía que era, se creía que era el original. Todos creíamos que este era el dibujo calcado por Cervantes, pero sobre un trabajo en blanco y negro, y que era un dibujo.
Pero en la época en la que José Chávez Morado era director de la Alhóndiga, se difundió que tenían ellos una fotografía en blanco y negro, que es esta, en la que verán ustedes que es muy oscura, que no es amable para estudiarla porque estas manchas del tiempo o de la toma no con la nitidez necesaria, pues no daban ganas de estudiar esto y lo hacía algo lejano, poco interesante. Y muchas personas no repararon, primero, que estaba detenido por tachuelas o chinches, ¿no? Y que con un poco de observación se hubiera deducido que era un pergamino que en realidad se llama vitela, porque es un pergamino fino para dibujar. Por ejemplo, con viteles hacen, por ejemplo, los diplomas. Sí. El conocimiento de este plano, muy bien fotografiado pero muy oscuro, ocasionó que no se le hubiera dado suficiente importancia y siguiera siendo el válido el de Enrique Cervantes. Lo que también habría que comentar es que cuando Cervantes hace esto, los sistemas de difusión en México eran pobres o escasos, etcétera, lo cual es doblemente importante su preocupación porque esto se difundiera. Sí tuvo acceso a esto. Doctor, amigo, vamos a tener que hacer una breve pausa, doctor, y regresamos para acomodar nuevamente los planos y seguir adelante con esto para que nuestros amigos puedan conocer más a fondo lo que era Guanajuato en 1750, que es muy interesante. Regresamos, amigos.